Shalem, Shalem, Yadidim, Yadidot de la congregación remanente de Yasharel. Bien, entonces vamos a comenzar el tema de esta noche, el cual consiste el tema de esta noche en la sencillez y la humildad. Bien, este tema es el que vamos a tocar en esta laila y de los temas que ya hemos venido desarrollando a lo largo de las semanas pasadas. Bien, entonces vamos a ver lo que es la sencillez y la humildad. Bien, entonces la sencillez o la humildad es una cualidad o una virtud que posee una persona, ¿no? El cual consiste principalmente en el servicio abnegado que tiene hacia los semejantes o hacia los demás. Bien, entonces este tema, esta humildad lo podemos ver claramente reflejado en el carácter que tenía nuestro Mashiach Yahshua, él cuando él se despojó de toda su corona en el Shamaín y de su manto y vino a la tierra para salvarnos. Y él en su acto de humildad empezó a lavar los pies a sus talmidín. Y entonces vemos claramente el ejemplo, el perfecto ejemplo que Yahshua nos dejó, que es la humildad, bien, el cual debemos practicar si queremos entrar en el reino de Yahweh. Bien, entonces para ello vamos a dar unas pequeñas definiciones antes de empezar a analizar las escrituras. Bien, entonces vamos a ver qué es la sencillez. Bien, nos dice, la sencillez es una virtud o cualidad que posee una persona que consiste en la carencia de adornos o complejidad. Quienes lo tienen se caracterizan principalmente porque son humildes. Entonces vemos claramente que la sencillez es una virtud o cualidad, el cual consiste en no ponernos muchos adornos o poseer una simpleza en lo que hacemos. Bien, entonces cuando hacemos estas cosas se dice que somos humildes. Bien, entonces también vamos a dar una pequeña definición a lo que es la humildad. Bien, entonces la humildad es una virtud, al igual que la sencillez, contraria a la soberbia o el orgullo que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Entonces vemos que la humildad es muy parecida a la sencillez, el cual nos dice que es principalmente que se caracteriza por obrar en bien de los demás y no en el bien de nosotros mismos. Bien, entonces en resumen vamos a hacer acá un listado acerca de aquella persona que es sencilla o humilde, posee estas características. Bien, entonces decimos que una persona sencilla o humilde no hace presunción de lo que sabe o lo que tiene. Bien, tampoco lleva un vestuario simple, no lleva un vestuario lujoso ni llamativo. También nos dice, tiene buenos modales, es decir, no ofende a nadie. No lleva joyas ni complementos de gran valor. Entonces vemos claramente que aquí no lleva ninguna joya, ya sea en aretes o brazaletes o alguna cosa que tenga un valor monetario. Entonces vemos que también respeta a los demás por encima de todo. No se siente superior en ningún aspecto respecto a los demás. Entonces vemos las características que posee una persona sencilla y humilde. Bien, entonces con estas definiciones vamos a analizar desde el marco escritural lo que es la sencillez y la humildad. Bien, primero vamos a analizar la sencillez. Bien, entonces para lo cual vamos a abrir las escrituras en el libro de Mateo o Matillá en el verso 10. En el capítulo 10, verso 16, y leemos, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces vemos acá la recomendación que nos hace nuestro Mashiach Yahshua y nos dice que Él nos envía como a ovejas en medio de lobos. Entonces por lo cual debemos ser prudentes como serpientes y también sencillos o humildes como las palomitas. Bien, entonces vemos también acá en el libro de Segunda de Corintios 1, en el verso 12 también leemos, porque nuestra cabot o honra es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la valleced de Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con
vosotros. Bien, entonces acá la recomendación que nos hace Shaulo en su carta a los Corintios nos dice que debemos andar con sencillez y sinceridad de Elohim. Entonces debemos andar o conducirnos de estas dos maneras. Bien, entonces solo así alcanzaremos la salvación. Bien, así también acá en el libro de Hechos podemos leer en el capítulo 2, verso 44 al 46, acerca de los hechos que de los primeros talmidín de nuestro Mashiach, Yahshua, cómo eran ellos, la característica que ellos tenían. Vamos a verlo. Bien, entonces leemos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el lejem, bueno, en las Biblias cristianas le han puesto como pan, bien, y partiendo el lejem en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón o de levín. Entonces vemos la característica que poseían los primeros talmidín de nuestro Mashiach Yahshua. Ellos estaban juntos, siempre estaban juntos. Por lo cual nuestro Padre Yahweh siempre ha querido juntar a todos sus hijos dispersos en un solo lugar. Por eso es que ha levantado también su Ohel Moed o tienda de reunión a fin de juntar a todos sus hijos sadikim, a sus hijos justos, que vengan a su encuentro con él. Bien, y también nos dice que los Shalyaim o los emisarios, mal llamados apóstoles, ellos tenían todas las cosas en común. Entonces a algunos vendían incluso sus propiedades y sus bienes y también los repartían a los que más necesitaban de la congregación. Bien, entonces vemos también esa característica que tenían, y también perseverando unánimes en el templo, partían siempre, ellos comían juntos y esto lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos que la sencillez es un atributo fundamental que tiene la humildad, el cual debemos practicarlo si queremos entrar en el reino de Yahweh. Bien, entonces ahora vamos a ver los beneficios de la sencillez. Bien, para lo cual veamos el libro de Salmos 116:6 y leemos: Yahweh guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Entonces vemos claramente que Yahweh salva a quienes, guarda a quién, a los sencillos. Bien, así también nos dice acá en el libro de Filipenses 2, en el Pasuk 15, y leemos: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces, para que nosotros resplandezcamos en el mundo, en medio de una generación maligna y malvada, que tenemos que practicar la sencillez y la humildad a fin de resplandecer como luminarias, porque el mundo ya vive en tinieblas. Bien, entonces vemos que la sencillez es un requisito indispensable para servir a nuestro Creador Yahweh Elohim, así como lo dice en el libro de Salmos 2:11, dice: servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Entonces cuando dice temor no significa de tenerle miedo, sino de tenerle mucho respeto y reverenciar sobre todo su nombre Kadosh, el cual es Yahweh Elohim. Bien, entonces también acá en el libro de Efesios podemos leer en el Pasuk, en el capítulo 6, los Pasukim del 4 al 5, y leemos: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Adón. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como al Mashiach. Bien, entonces claramente acá Shaulo nos dice en el libro de Efesios, en su carta a los Efesios, que debemos ser unos siervos obedientes a nuestros amos. Bien, entonces acá incluso a nuestros amos terrenales, porque si no somos ni obedientes a nuestros amos terrenales, ¿cómo lo seremos a nuestro amo celestial, a quien nunca hemos visto? Entonces primeramente tenemos que ser obedientes con nuestros amos terrenales también. Bueno, solo en algunas cosas, porque debemos someternos también a la autoridad que hay aquí en la tierra, porque Shaulo nos dice que no hay autoridad en la tierra que si Yahweh no lo hubiera dado. Entonces debemos también guardar mucho respeto a nuestras autoridades y no ser soberbio ni tampoco empezar a
buscar contienda con ellos. Entonces siempre debemos proceder con sencillez de Levim. Bien, ahora vamos a ver lo que es, vamos a analizar la humildad. Bien, para ello vamos a leer un proverbio que nos dice acá en Proverbios 15:33 y ahí leemos: el temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Bien, entonces primeramente para que seamos honrados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar la humildad. Entonces solo así alcanzaremos la honra, porque aquel que no practica la humildad nunca alcanzará la honra, porque Yahweh siempre honra a los humildes. Bien, también el libro de Salmos 25 en el Pasuk 9 nos dice: Yahweh, acá se refiere, Yahweh encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces vemos que nuestro Creador Yahweh encamina siempre a los humildes por el juicio y la justicia, y también enseña a los mansos en su carrera de salvación. Entonces vemos que Yahweh siempre está con los mansos y humildes en su carrera. Con justa razón nuestro Mashiach dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Yahshua nos dejó ese perfecto ejemplo de humildad. Bien, ahora leamos el libro de Proverbios 11 en el capítulo 2 y ahí leemos: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces vemos claramente, aquel que es soberbio va a ser deshonrado, y aquel que es humilde, ese es el que tendrá sabiduría. Entonces vemos claramente que Yahweh siempre da la sabiduría a aquellos que son humildes y sencillos, mas con los soberbios, él mira de lejos. Bien, también el libro de Yeshaya o Isaías, como le han puesto en las Biblias cristianas, en el capítulo 57, verso 15, nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la perpetuidad y cuyo nombre es el Kadosh: yo habito en la altura y la Kedushá, y con el quebrantado y el humilde de Ruach, para hacer vivir el Ruach de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces vemos claramente que nuestro Creador nos dice por medio del profeta o Naví Yeshaya que Él habita con el quebrantado y el humilde para hacerlos vivir a fin de que ellos puedan vivir y ser vivificados. Entonces vemos claramente que Yahweh siempre defiende a los humildes, a los quebrantados, a los pobres. Él es juez de la viuda y del huérfano. Entonces vemos claramente la alabar de nuestro Creador Yahweh nos dice: primeramente debemos hacer juicio y justicia y favorecer al huérfano y hacer justicia a la viuda y venir y estemos a cuenta, dice Yahweh. Entonces si nuestros pecados fueran como la graña, serán emblanquecidos como la nieve; si fuesen como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero primero, para hacer eso, el requisito fundamental es hacer juicio y justicia y también apoyar al menesteroso. Bien, veamos qué nos dice ahora el libro de Sefanyá o Sofonías 2 en el verso 3. Ahí leemos: buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh. Entonces claramente el profeta Sefanyá nos dice aquí: buscad a Yahweh los humildes. Entonces tenemos que buscar en humildad, porque aquel que lo busca creyendo saber mucho, nunca hallará al Creador, porque Yahweh es humilde. Entonces primero debemos poner por obra cuál es el juicio y la justicia. Entonces solo así Yahweh nos guardará del mal en el día de su enojo. Bien, ahora vamos a analizar los beneficios que trae la humildad. Bien, entonces para ello leamos un Tehilim o Salmos en el capítulo 147, verso 6, y ahí leemos: Yahweh exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces vemos claramente que Yahweh exalta a los humildes, pero a los impíos los abate hasta el Sheol. Bien, y también nos dice otro Tehilim en el 138, verso 6: porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de
lejos. También nos dice el libro de Job 22:29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá y Elohim salvará al humilde de ojos. Bien, entonces vemos claramente a quiénes es que favorece Yahweh. Yahweh exalta a los humildes, Yahweh atiende al humilde, Yahweh salva al humilde. Entonces todas las promesas, todo lo que Yahweh cumple es con los humildes, no con los soberbios o altivos. Bien, entonces veamos también el libro de Yeshaya en el capítulo 66, verso 2, y leemos: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de Ruach, y que tiembla a mí, Dabar, o a mi palabra. Entonces, bien claramente nos dice el libro de Yeshaya, ¿a quién es que mira Yahweh? Al humilde de Ruach, que tiembla a su Dabar. Entonces vemos que con ellos es que se complace Yahweh, con los humildes y con los que tiemblan a su palabra o a su Dabar. Bien, y también nos dice acá en el libro de Yeshaya 29:19, ahí leemos: entonces los humildes crecerán en alegría en Yahweh, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Kadosh de Yasharel. Entonces vemos aquí claramente que los humildes crecerán como árbol plantado en medio de fuentes de agua. Entonces vemos que Yahweh los plantará a los justos y a los humildes que vengan a su tienda de reunión. Ahí Yahweh los plantará y los apacentará en suculentos pastos. Entonces confiemos la promesa de nuestro Creador Yahweh. Él reunirá a las 12 tribus de Yasharel allá en su tienda de reunión que se ha levantado en Birushalén. Bien, Birushalén es Perú. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el perfecto ejemplo de la humildad acerca de el carácter que nuestro Mashiach Yahshua nos mostró cuando vino en su primera vez. Bien, entonces, para ello primero vamos a retroceder en el pasado. Entonces, antes de que nuestro mundo existiera, ya había un conflicto en el Shamaín o en el cielo entre el reino de la Or y el reino de las tinieblas. El reino de la Or era el reino de Yahweh y el reino de las tinieblas fue encabezado por Lucifer, el primer malach o el primer mensajero, mal llamado ángel. Bien, entonces vemos que Lucifer se rebeló contra Yahweh Elohim. Entonces a ese reino que él levantó se llamó el reino de las tinieblas, porque él lo único que hacía era acusar a nuestro creador de ser totalitario y tirano. Bien, entonces frente a esta circunstancia o esta acusación que Lucifer le hacía al creador, entonces vemos el carácter o la respuesta que Yahweh nuestro Elohim hizo. Bien, eso lo tenemos registrado acá en la historia del universo. Bien, entonces esta historia del universo está registrado en el rollo de Melquisedec, un libro que ha estado oculto por casi 4 milenios. Bien, entonces en anteriores videos también ya hemos explicado ya acerca de este libro, así que ahora lo vamos a mencionar nada más. Bien, entonces vamos a leer en la historia del universo capítulo 2, verso 19. Y ahí leemos: en esta tremenda expectativa, el universo acompañaba los pasos de Yahweh Elohim. En un gesto de humildad, el Creador se despojó de su corona y de su manto real, colocándolo sobre el blanco trono. En su semblante no había expresión de resentimiento o de ira, sino de infinito ahabá o amor y tristeza. Con solemnidad el perpetuo Yahweh proclamó que el momento decisivo había llegado cuando cada criatura debería sellar su decisión al lado de la Or o de las tinieblas. Bien, entonces vemos claramente aquí el carácter que tiene nuestro Creador frente a las acusaciones que el enemigo o Lucifer y sus huestes rebeldes le hacían a él. Bien, entonces vemos ahí un gesto de humildad cuando nuestro Creador se despojó a sí mismo de su corona y de su manto real cuando vino a buscarnos aquí a la tierra. Bien, entonces acompañó al pecador en su jornada de lucha y su jornada de vida aquí en la tierra. Entonces vemos aquí el carácter sublime de nuestro Creador en un acto de humildad. Él se despojó y vino a morir por nosotros a fin de que nos dé su vida, manifestándonos su infinito ahabá y también la tristeza que él sentía cuando todos los rebeldes se rebelaron y finalmente sellaron
su destino en el reino de las tinieblas, encabezado por Azazel el Satán. Entonces, pero hasta el final Yahweh siempre les dio la oportunidad, incluso a Lucifer y sus huestes les dio una oportunidad de arrepentirse, pero ellos optaron por la rebeldía, por la dureza de sus corazones y por el orgullo que no les permitía arrepentirse. Entonces finalmente ellos sellaron su decisión al lado del reino de las tinieblas. Bien, entonces para ello vamos acá a una profecía acerca de nuestro Mashiach, cuando él vino a redimirnos. Acá en el libro de Zecaryá o Zacarías 9, en el capítulo 9, verso 9, ahí leemos: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, Omelec, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Bien, entonces vemos claramente la profecía que indicaba que nuestro Mashiach iba a venir de forma humilde a salvar. Y entonces a veces por estas situaciones que los líderes religiosos de aquel entonces, los perushim o fariseos y los escribas, los rechazaron. ¿Por qué? Ellos esperaban a un rey de buena apariencia, de que venga así con majestad. Entonces, pero nuestro creador, nuestro Mashiach Yahshua, vemos que mostró un carácter lleno de sencillez y humildad. Incluso él vino en un asno simple. Bien, entonces por este acto que nuestro Mashiach hizo, se humilló y también nos redimió, por lo cual Yahweh le exaltó. Bien, entonces eso lo podemos encontrar acá en el libro de Filipenses 2, del capítulo 2, verso 8 al 10. Y nos dice acerca de nuestro Mashiach: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de madero, por lo cual Yahweh Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vemos ahí el carácter principal de nuestro Mashiach. Él primero se humilló y soportó todas las torturas, todas las humillaciones, todas las injurias que le hacían, a fin de redimirnos, manifestándonos su infinito ahabá, a pesar de que habíamos pecado, pero sin embargo Él nos amó con un ahabá o un amor infinito, que se entregó a Él mismo para salvarnos y redimirnos y rescatarnos de este reino de maldad. Por esa razón es que Yahweh también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual sabemos que ese nombre es Yahshua. Entonces vemos que a veces en las religiones nos enseñaron a adorar el nombre de Jesús, pero vemos que el nombre de Jesús no es un nombre que es sobre todo nombre, ya que ¿cuántos en la tierra se llaman Jesús? ¿Cuántos hombres lo han puesto a su hijo el nombre de Jesús? Entonces vemos que Jesús no es un nombre que es sobre todo nombre, sino es un nombre de hombre, por lo cual nuestro Mashiach no puede tener un nombre de hombre, sino tiene un nombre que es sobre todo nombre, el cual es Yahshua, que significa Yahweh salva. Bien, entonces en este nombre hay únicamente salvación, y en ese nombre se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y también debajo de la tierra, en el mundo intraterreno. Bien, ahora vamos a ver las características de la congregación del Creador. Bien, para ello primero vamos a leer el libro de Mateo o Matillá 11, Pasuk 11, verso 29, y nos dice ahí: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Bien, entonces claramente nos dice nuestro Creador que debemos aprender de quién, de Yahshua, que Él era manso y humilde. Entonces, y solo así alcanzaremos el descanso para nuestras vidas y la vida perpetua. Bien, entonces aquí la característica de la congregación lo podemos ver aquí en el libro de Zephanyah, capítulo 3, del verso 12 al 13. Bien, ahí leemos: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahweh. El remanente de Yasharel no hará injusticia ni dirá
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Entonces vemos aquí la característica primordial del pueblo de Yahweh. Nos dice que es un pueblo humilde y pobre. ¿Y este pueblo cómo se llama? El remanente de Yashar El. Bien, entonces Yashar El significa Ya de Yahweh, Shar de príncipe, El de Elohim. Príncipe de Yahweh, Elohim. Bien, entonces vemos que este pueblo no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua que engañe, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces vemos que la principal característica del pueblo de Yahweh es que es un pueblo humilde y pobre, el cual exalta el nombre de Yahweh. Bien, entonces ahora vamos a leer el libro de Tehilim o Salmo 149 en el verso 4 y ahí leemos: porque Yahweh tiene contentamiento en su pueblo, adornará a los humildes con la salvación. Bien, entonces, ¿en quién Yahweh tiene contentamiento? En los humildes. A ellos es que Yahweh adornará con la salvación y les dará la salvación. Bien, y también nos dice el libro de Primera de Pedro o Primera de Kefas, del Shalya Kefas, del capítulo 5, versos del 5 al 6, y podemos leer allí: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los sakenim o ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da valleced o favor a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Entonces vemos aquí claramente el consejo que nos da Kefas, el Shalya del Mashiach. Nos dice que debemos ser sumisos unos a otros, revistiéndonos con humildad, porque Yahweh ama al humilde, mas al soberbio mira de lejos. Y también Él concede su valleced o su favor en favor a los humildes. Entonces debemos humillarnos primeramente ante nuestro Creador y también ante nuestro prójimo, para que Yahweh nos exalte. Bien, ahora vamos a ver la vida que tenían los Yasharelim. Bien, entonces para ello abramos el libro de Filipenses 2 en el Pasuk 3, y ahí nos dicen acerca de los Yasharelim o la vida que deben tener todo Yasharelim o Yasharelita del pueblo de Yasharel. Bien, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces acá claramente nos dice que debemos hacer todo con humildad. Entonces debemos estimar a los demás más que a nosotros mismos. Entonces solo así se manifestará lo que es la humildad. Bien, y también nos dice el libro de Romanos en el capítulo 12, versos del 15 al 16, y nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces vemos acá el consejo que nos da el Shalya Shaul. Acá en su carta a los romanos nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y también acompañar a aquellos que lloran en su lamento. Y también debemos asociarnos ¿con quién? Con los humildes. Bien, entonces debemos asociarnos con los humildes y no con los soberbios. Bien. Y también nos dice acá en el libro de Efesios 4, del verso 1 al 2, y nos dice: yo pues, presto en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con ahabá. Bien, entonces ahí claramente nos dice que debemos andar principalmente con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, no desesperándonos. Entonces no debemos precipitarnos antes de tiempo, sino perseverar, porque así dijo nuestro Mashiach: solo aquel que persevera hasta el fin será salvo. Entonces debemos esperar con toda humildad y en ahabá, al servicio del Creador, hasta que Yahweh manifieste su justicia y finalmente nos lleve a su reino. Bien, y también aquí podemos leer en el libro de Colosenses 3, en el Pasuk 12, y nos dice: vestidos pues como escogidos de Elohim, Kadoshim y amados de entrañable
compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces acá claramente nos dice el libro de Colosenses que debemos ser Kadoshim. Kadoshim significa apartado, consagrado. ¿Pero a quién? A Yahweh. Entonces debemos practicar la bondad, la benignidad, la humildad, la mansedumbre. Todos estos son frutos del Ruach o son frutos dignos de arrepentimiento. Bien, ahora vamos a ver la manifestación de la humildad. Bien, entonces a través de la historia vemos hombres varios hombres sadikim que manifestaron su humildad. Entre ellos, principalmente ya por encima de todo está nuestro Mashiach, Yahshua, pero antes de Yahshua también Adán, Set, Noé, Shem, Abraham, Isaac, Jacob y también los hijos de Jacob manifestaron este carácter o esta virtud que es la humildad. Bien, entre ellos hay un hijo de Jacob, el cual se caracterizó principalmente por ser una persona sencilla y humilde. Bien, entonces vamos a ver quién es este hijo. Veamos qué nos dice el libro de Génesis 30 o Bereshit 30 del capítulo del Pasuk 17 al 18 y nos dice: y oyó Elohim a Lea y concibió y dio a Or el quinto hijo de Jacob. Y dijo Lea: Yahweh me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Bien, entonces aquí está el quinto hijo de Jacob, el cual se llama Isaacar, por eso es que Lea le puso ese nombre Isaacar, que significa recompensa. Bien, en anteriores videos ya habíamos explicado ya acerca de, habíamos analizado ya este libro, el testamento de los 12 patriarcas. Entonces allá habíamos analizado el testamento de los 4 primeros patriarcas. Bien, entonces ahora nos correspondería analizar al quinto patriarca, que es Isaacar. Bien, entonces el testamento que él dejó a sus hijos, y también nos cuenta ahí las experiencias que él tenía cuando estaba viviendo en ese entonces. Y ahí podemos leer en el testamento de Isaacar, el capítulo 62 del 1 al 4, y leemos: cuando crecí, caminé con rectitud de leb o corazón, me hice labrador de tierras de mis padres y ajim o hermanos, y les llevaba los frutos de los campos en cada estación. Mi padre me bendijo, pues vio que procedía con sencillez. No era entrometido, ni malvado, ni malicioso con mi prójimo. No hablaba mal de ninguno, ni criticaba ni criticaba la vida de nadie, procediendo con ojos sencillos. Entonces vemos aquí el carácter que manifestaba el quinto hijo de Jacob, Isaacar. Bien, nos dice que él caminó con rectitud de corazón. Él también era un labrador de las tierras. Bien, entonces él siempre procedía con sencillez y también no miraba y tampoco hablaba mal de nadie, sino siempre procedía con sencillez de ojos. Bien, entonces más adelante en el libro del testamento de Isaacar, en el verso del 6 al 8 también podemos leer entre las principales obras que Isaacar practicaba. Bien, ahí podemos leer: mi padre se alegraba siempre por mi sencillez. Si conseguía algo con mi trabajo, ofrecía en primer lugar a Yahweh por medio del Cohen los frutos y las primicias, luego a mi padre, y en tercer lugar venía yo. Yahweh duplicaba los bienes por mis manos, y Jacob sabía que Elohim cooperaba con mi sencillez. A los pobres y afligidos les proporcionaba los bienes de la tierra con sencillez de leb. Entonces vemos claramente que Isaacar siempre procedía con sencillez. Principalmente ponía en primer lugar a quién, a Yahweh su creador, luego a sus padres y a sus ajín, y finalmente él. Ya en tercer lugar se ponía él. Entonces a causa de eso, a causa de que Isaacar procedía con mucha sencillez, es que Yahweh siempre le bendecía y le daba incluso el doble en todos sus bienes, y también él apoyaba a los pobres y a los afligidos, y siempre procedía con toda sencillez de corazón. Por eso es que Yahweh le bendecía siempre en todo lo que hacía. Bien, ahora vamos a ver o analizar el pilar de la grandeza. Bien, entonces para ello sigamos más adelante en el testamento las últimas recomendaciones que
Isaacar, el quinto hijo de Jacob, le dio a sus hijos antes de morir. Bien, entonces ahí leemos en el capítulo 63, del 1 al 3, y les dice a sus hijos: oídme ahora, hijos míos, y proceded con sencillez de corazón, porque sé que en ella reside toda la complacencia de Yahweh. El sencillo no ansia el oro, no abusa de su prójimo, no anhela los variados manjares, no gusta de vestimentas especiales, ni se desea a sí mismo una vida larga en años, sino que espera solo la voluntad de Yahweh. Entonces vemos que aquí la última recomendación que hace Yisacar a sus hijos y les dice que procedan con toda sencillez y humildad de corazón, porque en eso reside en eso se complace Yahweh. Entonces vemos que el sencillo no busca enriquecerse con oro, con plata, tampoco abusa de su prójimo, ni tampoco busca deleitarse con manjares, ni busca vestirse con vestimentas especiales, sino que solamente espera y hace la voluntad de Yahweh. Entonces por eso es que Yahweh se complacía mucho en Isaacar. Bien, ahora vamos a ver otro libro en la historia de Shalem, el rollo de Melquisedec. En la historia de Shalem, Shalem era el reino que levantó Melquisedec, el cual era rey y Cohen del Altísimo. Ahí podemos leer en la historia de Shalem, capítulo 4, verso del 7 al 9, y ahí podemos leer: el reino de Shalem será afirmado sobre la humildad, pues esta virtud es la base de toda verdadera grandeza. La humildad es fruto de la Javá, siendo contraria al orgullo, que puede mantener a una criatura apresada al polvo, haciéndola contentarse con sus limitaciones, engañándola como si las mismas fueran de infinito valor. La humildad consiste en el olvido de sí mismo, y este es una vida de abnegado servicio por los semejantes. Entonces vemos aquí en la historia de Shalem, el reino de Shalem, que era prefigurativo al reino de Yahweh Elohim. Dice que este reino estaba afirmado sobre la humildad, pues esta virtud que se refiere a la humildad es la base o el pilar de toda grandeza. Por eso es que en el reino de Yahweh también está fundamentada en base a la humildad. Por eso es que es muy necesario que seamos humildes si queremos entrar al reino de Yahweh Elohim. Entonces vemos que la humildad es un fruto de la Javá que se consigue con mucho esfuerzo y perseverancia. Bien, entonces que es contraria al orgullo. ¿Y cuál es el fruto del orgullo? La soberbia o la altanería. Entonces debemos cuidarnos del orgullo a fin de que no caigamos en ese pecado grave, el cual es el orgullo. Bien, entonces ahí nos dice finalmente que la humildad en sí consiste primordialmente en un servicio abnegado por los semejantes o por el prójimo. Por eso nuestro Mashiach decía que hay más alegría en dar que en recibir. Bien, entonces finalmente vamos a acabar con el libro de Proverbios 22, 4, y ahí nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad o la sencillez y del temor de Yahweh. Entonces vemos que el pago o la remuneración de nuestra humildad será la vida y la honra en el reino de Yahweh. Bien, Yadidim, Yadidot, hemos llegado a la parte culminante de esta transmisión. Entonces espero que les haya servido este tema acerca de lo que hemos tocado esta noche, acerca de la sencillez y la humildad. Bien, entonces vemos que la sencillez y la humildad son el pilar de cualquier grandeza. Entonces, si queremos entrar al reino de nuestro Elohim Yahweh, tenemos que practicar la sencillez y la humildad, y sobre todo el servicio a nuestro Creador y también a nuestro prójimo, no descuidando ninguno de sus mandatos o de sus misbots. Entonces, esto ha sido todo por esta noche, Yadidim y Yadidot, y que Yahweh les bendiga a cada uno de vosotros, y conmigo será hasta una próxima oportunidad, si Yahweh nuestro Elohim lo permite. Bien, entonces, hasta la próxima.